Las fuerzas estadounidenses lanzaron ataques contra Irán por tercera noche consecutiva en la madrugada del martes, lo que provocó nuevas represalias por parte de Teherán, que atacó dos petroleros vinculados a los Emiratos Árabes Unidos en el estrecho de Hormuz, así como a Bahrein. El ministro de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos ha informado de que el ataque contra los buques causó la muerte de un marinero y dejó heridos a otros 8. Los nuevos ataques se producen en un momento en que tanto Irán como Estados Unidos compiten por el control de este estrecho estratégico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido ahora que su administración comenzaría a cobrar peajes a los buques que transiten por la vía navegable, tras haber indicado anteriormente que no lo haría. We're hitting them very hard. We had a deal yesterday or the day before yesterday was all done. And then they broke up that deal immediately because they found out there was something in the deal they didn't like. And they're wired differently, and we're not going to put up with it. We are just going forward. We're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the Strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end, we will end up just controlling the whole thing. And what they're doing is being very foolish, very stupid, and they've treated people horribly. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán afirmó que el memorándum de entendimiento de junio, que sirvió de base para las negociaciones y levantó el bloqueo estadounidense, se encontraba en crisis. A pesar de la escalada de las hostilidades, Trump afirmó el lunes por la noche que aún era posible llegar a un acuerdo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia el restablecimiento del bloqueo naval a Irán y el control estadounidense del estrecho de Hormuz, con un recargo del 20% al tráfico marítimo. Trump afirmó que el ejército estadounidense asumirá el control exclusivo del estrecho de Hormuz y exigirá a las navieras internacionales el pago de los costes de seguridad de esta ruta energética clave. El enfrentamiento marítimo se intensificó tras el primer despliegue de drones de combate navales avanzados por parte del Mando Central de Estados Unidos, que empleó 3 embarcaciones no tripuladas contra un submarino iraní y una base de mantenimiento en Bandar Abbas. Irán respondió con ataques de misiles y drones contra bases estadounidenses en Bahrein, Jordania, Kuwait y Omán, mientras que los sistemas de defensa aérea del Golfo interceptaban varios proyectiles. Los países europeos, incluidos Reino Unido, Francia y Alemania, condenaron los ataques de Teherán en una declaración conjunta, mientras Londres prepara la designación de la Guardia Revolucionaria como amenaza para la seguridad nacional. La rápida escalada ha llevado el acuerdo marco de junio al borde del colapso, obligando a los mediadores internacionales a tratar de salvar la tregua mientras el crudo se dispara ante el temor a una nueva guerra. Durante la cumbre de la coalición de voluntarios celebrada el lunes en París, 9 países europeos y Ucrania acordaron crear una coalición antibalística para desarrollar capacidades europeas de defensa antimisiles con carácter defensivo. Italia, Ucrania, Dinamarca, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, España, Suecia y el Reino Unido sostienen que proteger Europa requiere una solución integral que incluya un sistema de defensa antimisiles para disuadir y neutralizar futuras amenazas, según un comunicado conjunto. Con la puesta en marcha de la coalición antimisiles estamos reforzando las capacidades que Europa necesita, declaró el presidente francés Emmanuel Macron, quien añadió que aumentar la presión sobre Rusia y construir las garantías de seguridad del futuro son las principales claves en las que está trabajando esta coalición. Tras reunirse con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, el presidente Macron anunció que ambos países han acordado una hoja de ruta para la adquisición por Kiev de 16 cazas Rafale, cuyos primeros ejemplares entrarán en servicio entre 2028 y 2029. Al margen de la cumbre, la Unión Europea y el Reino Unido acordaron que Londres se sume al paquete de préstamos de 90.000 millones de euros para Ucrania. El acuerdo formalizado el lunes por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Keir Starmer, permitirá a Kiev recurrir a una gama más amplia de proveedores de defensa, destacaron ambos dirigentes. El Kremlin aseguró el lunes por la mañana que seguiría muy de cerca la cumbre y calificó al grupo de coalición de belicistas que no desea la paz.
La Unión Europea y Reino Unido anunciaron el lunes la imposición de nuevas sanciones contra Rusia por sus reiterados ciberataques. Estas últimas sanciones son en respuesta a un ataque contra la red eléctrica de Polonia, así como a una campaña más amplia en toda Europa que se remonta años atrás. El mismo lunes, Alemania convocó al embajador de Rusia en señal de protesta y Francia seguirá su ejemplo. Nous convoquerons l'ambassadeur de Russie en France dans les prochains jours, mais que nous allons également prendre des sanctions à l'encontre de 9 individus et de 4 entités responsables de cette campagne de cyber qui a été orchestrée par le FSB, le Bureau de sécurité, le Service de sécurité fédéral de la Russie. Las medidas de la UE se dirigen contra personas y organizaciones vinculadas a los servicios de seguridad rusos, mientras que Reino Unido ha añadido 24 nuevos nombres a la lista, calificando sus acciones de cada vez más temerarias y destinadas a sembrar el caos y la división en toda Europa. Bruselas ha señalado que los ataques afectaron a países como Chipre, Países Bajos, Austria, Eslovaquia, Rumanía y Finlandia. Atribuido a la unidad de inteligencia Centro 16 del FSB, el ataque en diciembre de 2025 contra la red eléctrica polaca fracasó, pero podría haber dejado sin electricidad a 500.000 ciudadanos, señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores británico. El Foreign Office añadió además que Rusia está utilizando redes de ciberdelincuentes para hacer su trabajo sucio, una acusación que Moscú niega. En Francia, el incendio forestal que arrasa el bosque de Fontainebleau en Sena y Marne, a 70 kilómetros al sur de París, aún no está controlado. El incendio principal, que comenzó el domingo, ya se ha extendido por cientos de hectáreas y el lunes a mediodía se declaró un segundo foco cerca de la localidad de Fontainebleau y sus 15.000 habitantes. 850 bomberos y 200 vehículos terrestres han sido movilizados, mientras esperan los refuerzos de 4 aviones Canadair, 2 aviones cisterna Dash y 3 helicópteros cisterna, un despliegue inédito en la región isla de Francia. Un feu d'une nature et d'une ampleur complètement exceptionnelle, des moyens qui le sont tout autant, totalement inhabituels, vous le voyez vous-même, des Dash, des Canadair au-dessus de la forêt de Fontainebleau. Monsieur le Président, ça ne s'était évidemment jamais vu. Según las autoridades locales, la zona urbana de Fontainebleau no está amenazada por el fuego. Sin embargo, como medida preventiva, casi 1 millar de personas han sido evacuadas, entre ellas los residentes de un camping situado en el borde del bosque. La autopista A6 continúa cerrada a la altura de la localidad. El ministro del Interior, Laurent Núñez, que en declaraciones anteriores apuntó a un posible origen delictivo del incendio, ha confirmado la detención de 2 personas. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reclamó el lunes a la Unión Europea un gran acuerdo frente a la emergencia climática a la que se enfrenta el continente. Desde el puesto de mando avanzado del incendio forestal de Los Gallardos en Almería, que se ha cobrado la vida de al menos 13 personas, el mandatario advirtió que el cambio climático mata. La propuesta debería ser aprobada por una mayoría cualificada, lo que requiere el voto favorable de al menos 15 Estados miembros, que representan el 65% de la población europea total. No solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir. Por ejemplo, tenemos que prevenir asegurando y perimetrando las zonas de los municipios. Por supuesto, tenemos que prevenir, como bien antes decía el presidente de la Junta de Andalucía, y ya se están impulsando precisamente esos cursos, esa formación particularmente a los jóvenes, pero no solamente a los jóvenes, en centros educativos, de cómo reaccionar ante incendios, ante emergencias de protección civil, como por desgracia cada vez son más comunes. Antes de comparecer, Sánchez sobrevoló en helicóptero las zonas afectadas por el fuego con salida y llegada al puesto de mando instalado en Turre. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido mayores medidas de protección para los niños en Internet, afirmando que las pruebas presentadas el lunes por el panel especial sobre la seguridad infantil en Internet deberían ayudar a dar forma a la futura política europea. Von der Leyen señaló que las pruebas respaldan cada vez más la introducción de una edad mínima para acceder a las redes sociales y sugirió un enfoque por fases para los distintos grupos de edad. Afirmó que el argumento a favor de prohibir el uso de pantallas y plataformas digitales a los niños pequeños y de que los menores de 13 años solo puedan utilizar las redes bajo la supervisión de un adulto era el más conveniente. Las redes sociales no son un juguete, subrayó von der Leyen. The status quo, a world where we continue to allow big tech unrestricted access to our children, will only consign another generation to more mental harm, addiction and misery.
Según los datos de la investigación, los jóvenes pasan entre 4 y 6 horas al día frente a las pantallas, mientras que casi el 60% de los niños pequeños ha experimentado problemas emocionales o psicosociales en Internet. Von der Leyen también argumentó que las empresas tecnológicas, y no los padres ni los niños, deberían asumir la responsabilidad de garantizar la seguridad de las plataformas en línea, ya que tienen un deber de cuidado hacia sus usuarios. El informe identificó servicios que contienen funciones inadecuadas para la edad, como el desplazamiento infinito, la reproducción automática y las notificaciones persistentes, y los describió como redes sociales plus. Auf der Basis der vorliegenden Evidenz empfehlen wir deshalb die EU-weite harmonisierte Einführung einer Zugangsbeschränkung zu Social Media Plus für Kinder unter 13 Jahren. La Comisión examinará las recomendaciones del grupo de expertos antes de presentar propuestas legislativas después del verano. El número de fallecidos por los devastadores terremotos gemelos que sacudieron Venezuela hace casi 20 días ha ascendido el domingo a cerca de 4.500. El gobierno informó de que más de 19.500 personas vivían en campamentos debido a la destrucción. A finales de junio, 2 terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron Caracas y el estado costero de La Guaira. Los seísmos destruyeron o arrasaron por completo bloques enteros de pisos de gran altura, dejando a muchas personas desplazadas y sin hogar. El gobierno afirmó que en los próximos días comenzaría a proporcionar a las familias algunos pisos que se encontraban en construcción antes del seísmo, pero señaló que se necesitarían recursos significativos para construir más y ofrecer ayudas para el alquiler y la adquisición de viviendas. Mientras tanto, muchos venezolanos siguen buscando a familiares sepultados bajo los escombros. Aunque cada vez se dispone de más maquinaria para ayudar en las labores de búsqueda y rescate, muchos sostienen que la ayuda del gobierno sigue siendo insuficiente para las familias que buscan los cuerpos.